Pues nosotros entonces tenemos esta verdad, que nosotros cuando adoramos a Dios vemos que es necesario adorarle, que es necesario reconocer su nombre de Dios. Veíamos el Salmo 44 en el cual decía que se transmitía de generación en generación. Lo hemos oído, nuestros padres nos lo dijeron, y todas estas maravillas fueron creadas, fueron transmitidas. Cada pueblo, cada lugar, los de Venezuela, de México, de Argentina, de África, de Europa, cada uno va a decir qué fue lo que entendieron de su historia, ¿sí? En este caso el pueblo de Israel estaba transmitiendo a su Dios que era exclusivo de ellos y daba a conocer ¿a quién? A Jehová, ¿sí? No a Buda, ¿sí? No a los dioses estos que se tienen en México, Huitzilopochtli y todos esos, y la serpiente emplumada y todo, esos son dioses que los vemos como una tradición y que son nuestras raíces, ¿verdad? Entonces, la transmisión que hacemos es, y a nosotros haber encontrado, a buscar a Dios, nosotros podemos entonces alabarle con eso que veíamos el día de hoy, con estas alabanzas preciosas que nos hace ver lo maravilloso, lo temible, lo precioso que es Él, que viene, que nos busca, que viene, que nos rescata, nos protege, nos cura. Todo es Jesús. Cuando yo empecé a buscar de las cosas de Dios, como católicos que eran mis padres, pues me transmitieron su tradición, ¿sí? Una tradición pagana, lleno de paganismo, como católico. Entonces empecé a buscar, indagar, mi alma necesitaba eso, y al estar descubriendo, al estar penetrando, al buscar tú una verdad, tú empiezas a desechar ¿qué? A desechar las mentiras, ¿sí? Si verdaderamente estás buscando la verdad. Si tú quieres una tradición, nada más por tener una tradición, pues vas a aceptar todo lo que te digan. Ah, sí, bueno, pues tú para adorar a tal persona tienes que hacer eso, te tienes que hincar y tienes que recorrer tantos kilómetros para que realmente tú puedas ser agradable a ese Dios pagano, a esa tradición, ¿sí? Inclusive te pueden hablar del mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Pero no te dicen toda la verdad que encierra para poderle seguir. Antes bien te cuelgan, a lo mejor te cuelgan crucifijos, a lo mejor te cuelgan un rosario, te cuelgan hasta el molcajete, vaya, te lo cuelgan con tal de que digan que tú eres de Él. Pero no es así. Cuando verdaderamente empezamos a buscar, queremos ir en ascenso hacia el cielo, empezamos a nosotros a ver que se han opuesto muchas cosas para que nosotros no salgamos de eso, de ese estado de muerte. El Señor Jesucristo decía que éramos muertos prácticamente. Les decían los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera están blancos, preciosos, de mármol, pero por dentro son huesos, llenos de muerte, fétidos, huelen mal. Cuando nosotros estamos en ese estado espiritual de muertos, pues, ¿qué pasa cuando resucitamos? Cuando Dios habla la palabra y nos llama, resucitamos y empezamos ¿a qué? A salir, a querer salir, a escarbar, a saber la luz, a saber a Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no conocemos a Dios? Estamos en este estado espiritual, ¿sí? Entonces decimos, no, pues yo amo a Dios, yo amo a Diosito, hasta lo hacemos bien chiquitito. Y muchos dicen, es que si nosotros nos fijamos aquí, en toda la escritura, jamás dicen, yo amo a mi Jesucito, porque yo lo amo más, porque yo estuve con Jesús. Ni tampoco dicen, yo amo a Jehovacito. Ay, mi Jehovacito, mi Elohimcito. No, sino dicen, el gran yo soy, el todopoderoso, el más excelso. ¿Por qué? Cuando una persona habla de esta forma, tú identificas y dices, esa persona genuinamente conoce al Dios vivo. Pero el que dice, no, mira, hasta me lo tatué, mira, lo tengo aquí en la cartera, lo tengo en una estampilla, yo creo en Diosito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que nosotros podemos decir de labios, de boca para afuera, yo amo a Dios. ¿Sí? Jesús les decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, o sea, lo que está dentro, está lejos de mí, muy lejos, lejos está de mí. Y viendo esta necesidad, viendo que mucha gente el día en Navidad se congregó, que hubo toda esta fiesta, este alboroto, la gente se juntó, todos están buscando a Dios, dicen amar a Dios. Bueno, para ellos es esta predicación. Para aquellos que realmente piensan que aman a Dios, hacemos esta pregunta: ¿y tú me amas? Este es el nombre de esta predicación. ¿Y tú me amas? Hubo quienes, muchos seguían al Señor Jesucristo. Había un joven: permíteme que te siga, pero antes déjame que entierre a mi padre. No, ¿sabes qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos. No estaba muerto el hombre, ¿verdad? ¿Cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Él estaba hablando del estado espiritual, ¿sí? Y él estaba diciendo que su padre estaba muerto espiritual. Muy bien. Entonces, muchas de las cosas del Señor Jesucristo, muchos decían, déjame seguirte. Y a uno le dice, bueno, mira, las zorras tienen guaridas, ¿sí? Los pájaros nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Señor, quiero guardar todos tus mandamientos, ¿qué hago para llegar al cielo? Bueno, al rico le dice, al joven rico le dice, ¿sabes qué? Vende tus bienes y sígueme. Entonces el joven, viendo la realidad, lo que conllevaba seguir a Cristo, dice que se puso muy triste y se fue. O sea, no hizo lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque la riqueza en sí no es mala. Lo que es malo es que tú atesores esa riqueza. ¿Sí? Yo he conocido hermanos que han caminado en el camino de Dios y están bendecidos abundantemente. ¿Sí? Pero eso no significa que sea una señal de decir, este hermano está súper bien con Dios. El libro de Job nos lo demuestra. ¿Sí? No necesariamente necesitamos estar bien con Dios estando en abundancia. ¿Sí? O la parábola, el hecho, la historia que el Señor Jesucristo dijo, no es parábola, el hecho que dijo el Señor Jesucristo del rico y Lázaro. ¿Sí? Era un pobre y no significaba que estaba mal con Dios, al contrario, dice que fue directamente al seno de Abraham. Y la pregunta es, ¿y tú me amas? ¿Por tradición o por convencimiento? Cuando nosotros abrimos nuestro panorama y queremos buscar una verdad, no podemos quedarnos con decir, pues yo voy a recibir de todos, tengo que estar como un abanico, recibir de todos lados, a ver si es cierto. No, cuando tú empiezas verdaderamente a buscar la verdad, tú empiezas a buscar ciertamente, quizás como un abanico, pero empiezas a cerrarlo, ¿sí? Empiezas a decir, esto no, ni esto tampoco, hasta que llega un momento en que dices, esta es la verdad absoluta, esta es la verdad genuina, y nadie me puede quitar de ello. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que por más torpe que seamos, no nos perderemos, por más torpes que seamos, pero viviendo en santidad. Su palabra es la que nos santifica, y el día de hoy hemos venido a santificarnos, a vivir de su palabra, para entonces nosotros, una vez entendiendo, poder retraer nuestro pie, nuestras obras ya no sean las mismas. Dios nos quiere hablar en esta mañana. Yo quiero que por favor me acompañes a la Escritura en Lucas 22:31. El Evangelio de San Lucas 22:31. Vamos a tomar a una persona que estuvo muy cercana al Señor Jesucristo, que inclusive el Señor Jesucristo le dijo que le daría las llaves del cielo. ¿Quién fue este personaje? Pedro. Pedro fue el que le dijo al cual le daría las llaves del cielo. Y muchos lo ven a Pedro como un hombre viejito con unas llaves y recibiendo a la gente en el cielo, ¿verdad? Así no lo han hecho. Esa es una tradición. Así no lo han hecho ver.
¿Sí? Jesús no se refería a eso, pero sí le dio las llaves del cielo. Eso es real y lo comprobamos realmente en la Escritura. En el Evangelio de San Lucas 22:31. Se venían los tiempos más difíciles. A veces para buscar a Dios, Dios pone pruebas. Estamos en las situaciones en las cuales cuando vivimos bien no buscamos a Dios. Hasta que viene el momento de prueba. Entonces sí verdaderamente decimos, a ver si es cierto que usted dice ser cristiano, bueno, va a empezar una persecución. Ahorita todavía no la tenemos, aparentemente, pero se está trabajando, se están acercando a los hijos de Dios, a los que dicen ser cristianos. Bueno, el Señor Jesucristo se estaba despidiendo, estaban haciendo un complot, se había realizado ya la cena, la última cena del Señor Jesucristo cuando se instituye la cena del Señor. Y veamos qué es lo que nos dice aquí la Escritura en San Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Te lo vuelvo a leer. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué palabras tan difíciles. Previamente les había dicho que le daría las llaves, ¿sí?, de los cielos. Entonces vemos aquí a un hombre que había sido pedido para ser zarandeado. No es el primer hombre en el cual fue pedido para ser zarandeado. Recordaremos que en el libro de Job nos dice que andaban los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Y Jehová le dice: ¿no has visto? Dice: ¿de dónde vienes? Estoy usando de rondar la tierra. Y Jehová orgulloso le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cómo me sirve? Y Satanás en su astucia perversa, pero que no engaña a nadie a Dios, le dice: pues sí, pero pues es que todo le das. Quítale la mujer, quítale el dinero, quítale los hijos. Pero la mujer no dice, pero dice: quítale los hijos, quítale los bienes con los cuales lo has prosperado. Y se lo quita Dios. Mueren los hijos, los bienes son robados y aún son quemados. Y luego dice, viene ahora otra vez Satanás y Job sigue alabando a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Entonces vuelve otra vez, toca su piel, es zarandeado en su piel, ¿sí? Y toda la historia habla de eso. Y como el mismo Job, al ser tomado por Satanás, porque fue zarandeado, solo que Dios le prohibió tocar su alma, su vida. Eso no me lo vas a tocar, ¿sí? Eso no me vas a tocar. Su vida no me la vas a tocar. Entonces el día de hoy, otra vez, Satanás estaba pidiendo, pero ahora a Pedro. A ver si es cierto, a ver si está formado. Él que se dice ser bien valiente, y aún todavía lo declaraba Pablo y se lo decía al Señor: Señor, yo te seguiré no solamente hasta la cárcel, sino hasta la muerte. ¿Sabes qué es lo que pasó después de eso? Cuando fue arrestado el Señor Jesucristo en el Getsemaní, dice que sacó Pedro su espada y asestó un golpe a uno de los soldados, a Malco. Le tumbó la oreja. Pero no fue porque le quiso tumbar la oreja, no, sino que quería decapitarlo, quería matarlo. El Señor Jesucristo hace un milagro, le restituye la oreja a Malco, pero le dice a Pedro: Pedro, mete tu espada en la vaina, porque al que hierro mata, a hierro muere. Entonces Jesucristo venía a pelear una pelea, pero sin armas. Es en el único momento en el cual se habla de que sus discípulos usaron un arma. Y el Señor Jesucristo se los prohibió, ¿sí? Entonces, aquí podríamos decir, Jesucristo diría:
Pedro, ¿realmente me amas? Pero el Señor, conociéndolo todo, le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me amas. No cantará el gallo 2 veces antes de que tú me niegues 3 veces. ¿Saben qué es lo que pasa aquí? Estamos hablando que es en la misma noche. Estaba instituida la cena del Señor. El Señor Jesucristo sale al monte Getsemaní, ora, y en ese instante llega Judas Iscariote, y viene con los soldados y con una turba y arrestan al Señor Jesucristo. Esa misma noche. ¿Sí? Pero veamos entonces a ese hombre que decía que daría su vida y misma, no solamente la cárcel, o sea, la cárcel es padecer, ser perseguido. Ya había sido apedreado el Señor Jesucristo en alguna ocasión. ¿Sí? Entonces, no solamente a la cárcel, sino hasta mi vida misma por ti, Jesús. Yo la pondré y tú huye. Cuando el Señor Jesucristo le dijo: me es necesario ir y padecer. Y Pedro le dice: no, Señor, no vayas. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quiere decir que Pedro se hacía así, como un escudo. Él quería hacer un escudo para cubrir a Jesús. ¿Sí? Dice: mi vida misma la daré por ti. Aunque yo muera, pero tú vive, tú sigue el reinado. Pero no se trataba de eso. Vemos que siendo rey, Jesús se hizo siervo y Él puso la vida por nosotros. ¿Sí? Vamos a leer un pasaje precioso en el cual nos demuestra qué fue lo que pasó con esta profecía que el Señor Jesucristo estaba diciendo. ¿Sí? De cierto te digo que el gallo cantará hoy 2 veces antes de que tú me niegues. ¿Sí? Y luego dice aquí en la Escritura, en Lucas 22:54, aquí mismo. Pasa el arresto del Señor Jesús, aquí mismo, nada más aquí, en el mismo 22, solamente que en el versículo 54. Y prendiéndole, o sea, ¿a quién? A Jesús. Le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. O sea que se armó, todos huyeron. Inclusive en otro de los evangelios dice que uno fue desnudo, que estaba cubierto en una manta, salió desnudo. En Marcos lo dice. Es el único evangelio que lo dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Ya se había armado ahora sí un gran alboroto. ¿Sí? Ellos estaban buscando a Jesús y Jesús les dijo: déjenlos a ellos, aquí estoy yo soy, déjenlos a ellos ir. Y ellos huyen. ¿Por qué? Porque la gente no iba a entender razones. Ellos, pues los agarramos y ya después hay que los suelten. Pero no, todos huyeron, despavoridos. Y dice que Pedro le seguía de lejos. Probablemente corrió y vio la turba, estaban las luces, él no tenía luz. En la oscuridad, en la noche, viendo y siguiéndole de lejos al Señor Jesucristo, a dónde lo llevaban. Y aquí el relato nos dice que lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Nos está dando una idea de lo que estaba aconteciendo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Quiero decirte que este relato viene en los 4 evangelios. ¿Sí? En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Es algo importantísimo. Quizás muchos puedan pensar: pues qué humillación para Pedro. Qué humillación para Pedro. Pero recordemos que todas las cosas que le pasan al cristiano son para bien. Todo, absolutamente todo. Aún este hecho que está el día de hoy relatando aquí. En el 56 nos dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también
también ese estaba con él. Oye, pues está la luz, su rostro. Oye, este también estaba con él, con Jesús. Dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. No lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Te estás confundiendo, yo no soy ese. Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Este es Galileo, este también estaba con él. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Quiere decir que aquí en el Evangelio nos está diciendo primeramente que él seguía al Señor Jesucristo, ¿verdad? De lejos. Que él había evidenciado y se había acordado cuando el Señor Jesucristo volteó a verlo y le dijo, lo miró y entonces se acordó lo que había profetizado, que antes de que el gallo cantare, él lo negaría 3 veces. Qué difícil, porque hacía unas horas él había dicho que no solamente la cárcel, sino aún la vida misma. Qué pena, qué vergüenza, qué deshonra. Había dejado a su rey, a su maestro, al que había dicho, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres Dios, le estaba diciendo, en otras palabras. Y dice que saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. Con dolor se llevó una fogata Pedro y lloró amargamente en lo calientito. No, Pedro salió a lo despoblado probablemente, a lo frío, y dice que lloró amargamente. Ya no le importaba su frío, sino lo que había hecho su persona. Había negado a Dios. Quizás Jesús le miraba y le decía, ya ves. ¿Qué diría la mirada de Jesús? ¿Qué diría? En Mateo 26, 69, por favor. Esto lo relata Lucas, era la óptica en la cual fue vista y Lucas la escribió aquí. Mateo, el Evangelio de San Mateo 26, 69. Aquí Mateo nos relata este evento. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también ese estaba con Jesús el Nazareno. O sea, unos lo conocían como el Galileo y otros como el Nazareno. Lo cierto es que Jesús era conocido. Pero él negó otra vez jurando, no conozco al hombre. Por Dios Altísimo, no conozco a ese hombre. Jurando. Una blasfemia. ¿Ok? Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente, o sea, ciertamente, sin lugar a dudas, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Aquí nos está relatando que juró. Esto no nos lo dice en Lucas. Pero hoy vemos entonces una idea más completa de qué era lo que estaba pasando. ¿Sí?
Dice aquí que lo juró en juramento, y aún nos dice también que la gente decía, es que no, ya no era porque era Galileo. Tú también porque eres Galileo, no. Ahora le decía, porque aún tu forma de hablar, todo lo que tú estás diciendo aquí, de lo que nosotros estamos hablando y lo que tú estás diciendo, aún tu forma de hablar te delata. Tu comportamiento te delata. Lo que tú estás diciendo te delata. ¿Por qué? Porque piensas como él. Lo estás defendiendo, estás queriendo ponernos tu idea. Pero también nos relata que aquí lloró amargamente. Ese hombre que decían que era un hombre en el cual era dominado por sus pasiones, ¿sí? Que se levantaba inmediatamente, se levantaba en el nombre de Dios. Vamos ahora, por favor, en el libro de Marcos, en el Evangelio de San Marcos, pero ahora en el 14:66, capítulo 14, versículo 66. Eso es para tener la óptica perfecta de todo el evento que se estaba realizando. Lo están tomando los 4 evangelios. Es muy importante que tú y yo lo sepamos, no nada más una porción. Yo puedo saltarme por alto y seguir el camino que aquí, de lo que lleva a la predicación. Pero es necesario que todos entendamos por qué es necesario tener todo el contexto ahora de lo que estaba aquí pasando, ¿sí? Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, aquí ya nos da otra idea, ¿sí? Ya no nada más fueron a la casa del sacerdote, ¿sí? Ahora dice que estaba abajo en el patio. Vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Porque eres Galileo y porque tu forma de hablar te delata. Hablas como si fueras semejante a la de ellos. Entonces él comenzó otra vez, aquí dice, confirma entonces que sí maldijo y que también juró. ¿Sí? Hay testigos de que él juró y que maldijo. Y dice, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pero no lloraba nada más. Lloraba amargamente y había salido fuera. Ya no estaba en el patio, ahora estaba fuera, en penumbras, en la oscuridad. Le había fallado al maestro. En Juan, el versículo de Juan 18, el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 15. Nos va ampliando la Escritura todo un evento preciosísimo. Precioso en el sentido de que está perfectamente detallado. Dice así: y seguían a Jesús Simón Pedro, fíjate, y seguían a Jesús, ¿quién? Simón Pedro y otro discípulo. O sea que Pedro iba acompañado en la revuelta. Dice aquí, y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote. Porque si es cierto, ¿cómo fue que entró entonces a ese lugar cerrado? ¿Cómo es que entró al patio Pedro?
porque había otro discípulo que conocía al sumo sacerdote. Vamos a seguir leyendo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. O sea que iban atrás de Jesús. Jesús estaba en el patio. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea que primero entró el otro discípulo, vio que Jesús estaba en el patio y salió afuera a decir: Pedro. Y le dice a la portera: oye, déjalo pasar, es amigo mío. Sí, eso está parafraseado. Por eso es que Pedro tuvo el acceso a este lugar, a este patio. Luego dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: oye, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: no lo soy. Y se metió. Quizás se justificaba para decir: pues lo estoy negando, pero porque yo necesito entrar para saber qué está pasando con mi maestro. ¿Sí? La primera vez que lo negó aquí. Dice entonces: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Quiere decir, en la otra porción nos estaba diciendo que estaban sentados. Pero aquí dice que cuando entró, pues estaban todos de pie. Como fue todo un proceso largo, toda esa noche, pues ¿qué es lo que pasa? Pues se sienta uno, ya no está uno parado. ¿Sí? O quizás aquellos que vieron dijeron: no, pues es que estaban parados todavía. Cuando yo llegué, estaban parados. Yo no vi cuando se sentaron, pero yo vi que cuando estaban parados. Y estas ópticas no se contraponen, sino al contrario, nos relatan cada detalle de lo que estaba sucediendo. ¿Bien? Vamos aquí mismo, en el capítulo 18, pero ahora en el 25. ¿Por qué? Porque estaba ahora en el proceso un interrogatorio a Jesús. ¿Ok? Ahora estamos en San Juan 18, capítulo 18, pero ahora en el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Era la segunda negación que hacía Pedro. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Quiere decir, aquí nos está diciendo que había uno de los siervos del sumo sacerdote, familiar de al que le cortaron la oreja, familiar de Malco. ¿Por qué? Porque también fue en la revuelta. Oye, ¿tú no andabas ahí? No soy yo. ¿Sí? Lo negó, entonces niega a Dios 3 veces